Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primera unidad del curso de Derechos Humanos de las Mujeres y Personas de la Comunidad LGBTIQ+. Quiero hacer la particular distinción en que en esta primera unidad nosotros vamos a tomar diversos temas. Entre ellos está el concepto y antecedentes de los derechos humanos, el marco constitucional y convencional de los derechos humanos, los principios en la materia de derechos humanos y las obligaciones generales y los deberes específicos que todas las autoridades tienen en función del reconocimiento de los derechos humanos. Estos cuatro temas nosotros los vamos a poder ir trabajando con las fuentes de consulta que ustedes tienen dentro del diseño del programa. Ahora bien, me gustaría nada más hacer algunas anotaciones muy específicas. El concepto de derechos humanos que nosotros vamos a trabajar y que se desprende de la literatura que ustedes tienen a la mano es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y de las leyes. Los derechos humanos tienen una característica muy particular. Son inherentes a todos los seres humanos. Por eso se sujetan bajo el principio de universalidad. Y eso tiene una especial distinción porque se relaciona con el derecho a la no discriminación. Este derecho que es el hilo conductor de nuestro curso. Y cuando hablamos de que no exista discriminación, es que no exista distinciones em, que tengan como base la nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, la religión, la lengua o cualquier otra condición. En esta cualquier otra condición involucra, por ejemplo, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Bajo esta tesitura es que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos, además de universales, son interdependientes, indivisibles y su realización debe ser progresiva. De esta forma es que a menudo cuando hablamos de que los derechos humanos son universales es porque están contemplados en las normas y deben estar garantizados por ellas a través de, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los tratados internacionales, los principios generales o cualquier otra fuente del derecho. Lo cierto es que cuando hablamos de derechos humanos para todas, para todos y para todos. El marco constitucional y convencional de los derechos humanos lo podemos encontrar, les decía hace rato, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales o incluso de las leyes. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la teoría general de los derechos humanos se ancla principalmente en un artículo, el artículo primero, que constituye un paraguas o la base sobre la que se edifica toda la construcción de lo que debemos entender por derechos humanos. Y podemos encontrar otros relativos, desde luego, como el artículo 2, el artículo 3, por ejemplo, que habla de la educación, el artículo 123 que habla sobre el derecho al trabajo y ya algunas especificaciones. Pero quiero sí ser muy especial y poner énfasis en que la base, la construcción de nuestra teoría de derechos humanos lo encontramos en el artículo primero constitucional. Ahora bien, en el sistema de tratados podemos encontrar dos grandes ramas, por así decirlo. Tenemos una rama que es el sistema universal de protección de derechos humanos, que es el sistema a nivel mundial que depende de la Organización de Naciones Unidas. Y luego tenemos los regionales. Por ejemplo, en nuestro caso es el sistema americano que depende o que se estatuye a partir de la Organización de Estados Americanos.
Algunos de los tratados, por ejemplo, que podemos encontrar en el sistema universal, ese sistema que depende del sistema de Naciones Unidas, encontramos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Y luego, en el sistema regional, algunos de los tratados que podemos encontrar es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por citar solo algunos ejemplos. Lo cierto es que México tiene un conglomerado importante de tratados internacionales suscritos. Ahora bien, si nos vamos al artículo primero constitucional, lo cierto es que desde ese artículo, en el párrafo tercero, enuncia diversos principios de derechos humanos. Es más, cuando hablaba del concepto, ahí se entreven los principios que se sustentan en materia constitucional específicamente para los derechos humanos y encontramos el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y el principio de progresividad. Y anclado a ello encontramos también las obligaciones, particularmente en materia constitucional, es decir, nuestro propio artículo primero constitucional en el párrafo tercero, dice que todas las autoridades, absolutamente todas, no hay ninguna que escape, debe promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En este breve inicio y en este breve final, lo cierto es que podemos resumir de una manera muy genérica aquellos elementos, aquellas circunstancias que se encuentran alrededor del tópico de derechos humanos. En esta primera unidad, ustedes van a poder desarrollar como actividad una infografía y en la que van a representar estos tópicos generales de manera creativa que les permita de un solo flashazo encontrar de forma sucinta cada uno de los elementos que hemos abordado. Y además deberán ustedes participar en un foro que hemos denominado Reconozcamos nuestro entorno. En este foro, ustedes van a poder señalar las estrategias que consideran que son efectivas para educar a la comunidad universitaria en materia de derechos humanos. En ese escenario, les invito a que disfruten cada una de las lecturas que hemos dejado, porque ello les va a permitir conquistar nuestro objetivo, que es promover, sensibilizarnos y aminorar incluso las violaciones que en nuestro contexto podemos encontrar.